Buenos días, mis queridos consultores. Espero que hayáis tenido un buen día y, como siempre, bienvenidos a este vuestro canal. En el capítulo anterior habíamos visto la Natural Join, era lo último que revisamos. Y ahora vamos a ver Using, que ya habíamos visto un ejemplo justo en el punto anterior. Pero aquí podemos usar using para indicar las columnas clave por la que queremos cruzar las tablas. Habíamos visto que join usaba on y poníamos las tablas, o podíamos hacerlo con un where sin usar las cláusulas join. Entonces, en este caso, este ejemplo que ya hemos visto anteriormente, yo puedo hacer inner join usando, ¿no?, using demno. Como se llama demno en ambos casos, pues puedo hacer using dem. Y esto nos hace el cruce que ya hemos visto y que ya conocemos. Si son nombres distintos, lo único que hacemos es los incluimos separados por coma, ¿vale? En este caso podríamos hacer demno. Pero si fuesen distintos, si fuese id de departamento, número de departamento, que es algo que te podría suceder, no pasa nada. Tú los especificas ahí y te saldrían sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ver las equijoins. La equijoin es lo mismo que el inner join, es decir, es cuando estamos relacionando con la igualdad. Si relacionamos con el parámetro igualdad, esto es una equijoin, ¿de acuerdo? Que es el equivalente a utilizar una inner join, es lo mismo. Pero esto tiene sentido ahora porque ahora vamos a ver las non-equijoin. O sea, si lo que hacemos es no utilizar, no estamos comparando utilizando el igual, o sea, no es un enlace por igual, sino que usamos comparadores diferentes, ¿no? Como puede ser mayor que, menor que, mayor igual, entre, diferente, ¿vale? O sea, podemos hacer joins, las que son non-equijoins, ¿de acuerdo? Las non-equijoins utilizan otro tipo de operadores para sacar la relación. Vamos a hacer ahora algún ejemplo para ver si somos capaces de verlo un poco mejor, porque claro, hasta ahora el enlace no tiene sentido como lo hemos visto con una igualdad, ¿no? Pero igual con un mayor que, menor que, pues no estamos viendo la utilidad ahora mismo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a crear esta tabla, tiempo categoría. ¿Vale? Esta tabla tiempo categoría que tiene 3 columnas, una categoría y esa categoría cuando empezó y cuando terminó. Entonces aquí lo que vamos a meter estos registros, ¿vale? Y vamos a publicar esta tabla para ver. Vale, aquí ¿qué estamos haciendo? Esto es una tabla que te dice, oye, un junior son los que entraron, ¿no? Lo vamos a hacer por tiempo, ¿no? Esta tabla te está diciendo, un junior es alguien que entró entre el 81 y el 84. Un senior entraron en el 81 y los expertos llevan desde el 75, ¿vale? Ya tenemos estas dos fechas. ¿Cómo podemos enlazar esto con la tabla de empleados? Si queremos aplicar esta categoría, queremos decir, ¿es un empleado junior o es un empleado senior o es un experto en función del tiempo que lleve con nosotros en la compañía? ¿Esto cómo lo hacemos? Pues mira, cogemos la tabla de empleado, la tabla de categoría por tiempo, que la vamos a llamar T, y lo que decimos es de la tabla de empleado, ¿vale? De la fecha de contratación. Si la fecha de contratación se tiene que encontrar, o sea, vamos a enlazar diciendo que la fecha de contratación se encuentre, ¿no?, entre la fecha de inicio y fin de la tabla de categorías por tiempo. Entonces, si hacemos esto, vemos que podemos asociar a cada uno de los empleados, pues si es un experto, es un senior o es un junior, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es para que no nos entre en la cabeza que el enlace no tiene por qué ser con igualdad, ¿vale? Podemos enlazar con mayores que, menores que, podemos utilizar otros operadores para enlazar. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a proponer un ejercicio sobre videojuegos y tres jugadores, ¿vale?, que están jugando al mismo videojuego, ¿vale? Y cada uno se encuentra en un nivel distinto. Entonces, vamos a crear esta tabla de jugadores y a esta tabla de jugadores le vamos a meter estos 3 jugadores. Vamos a ver cómo ha quedado la tabla. Y en la tabla de jugadores, ¿vale?, vemos que tenemos hoy a Paco, a Alberto y a María. Están todos jugando al Castlevania. Paco va por el nivel 2, Alberto va por el nivel 4 y María va por el nivel 6, ¿de acuerdo? Entonces, asimismo vamos a crear una tabla que contiene los niveles de este videojuego, ¿de acuerdo? Y vamos a crear una tabla y a esta tabla la vamos a insertar todos estos registros. Vamos a ver cómo queda esta tabla. Niveles Castlevania. Entonces, esta tabla lo que tiene es los niveles, ¿vale?, del 1 al 7 y el título de cada nivel, ¿vale? Entonces, aquí lo que queremos obtener, si quisiéramos obtener el conjunto de los jugadores, ¿vale?, con todos los niveles que hayan superado, ¿de acuerdo? ¿Qué sentencia? Aquí, claro, tendríamos, porque si solo usáramos el igual, no podríamos seleccionar todos
¿vale? Solo podríamos seleccionar en el que están, ¿no? Pues si están en el 2, en el 4 y en el 6, pues podríamos seleccionar el nivel 2, 4 y 6. Pero aquí, como podemos usar, ya hemos explicado en X-Joins, no hay por qué usar igual, podemos usar un comparador menor que, mayor que, o menor igual. Claro, que vamos a explicar el efecto que estamos buscando con esto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, como hemos visto aquí, una tabla con 3 usuarios, Paco que va por el nivel 2, Alberto que va por el nivel 4 y María que va por el nivel 6. A su vez tenemos, pues de este juego Castlevania al que están jugando, tenemos los niveles que hay 7 niveles con esos títulos. ¿Qué es lo que queremos obtener? Queremos el conjunto de cada uno de las personas, de los jugadores, con los niveles que ya han pasado. Paco que va por el 2 ha jugado al nivel 1 Cementerio y al nivel 2 Casa Encantada. Alberto que va por el nivel 4 ha jugado el nivel 1, 2 Alberto, o el nivel 1, 2, 3 y 4, ¿no? Va por Lago de las Lágrimas, ¿no? Y así sucesivamente. María que va por el 6, pues mostramos del 1 al 6 para María. Entonces, este es el efecto que estamos buscando. ¿Cómo podemos conseguir este efecto? Pues este efecto lo podemos conseguir así. Nosotros cogemos los jugadores, hacemos un join, ¿vale? Pues tiene que ser una coincidencia exacta con los niveles del Castlevania. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Decimos que el nivel actual, ¿vale? De los jugadores tiene que ser mayor o igual al del nivel, ¿vale? Al número del nivel. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, estamos diciendo, oye, que nivel sea mayor o igual al nivel actual. Como el nivel actual es 2, pues nivel 1 y 2 son menores o iguales. Entonces nos está apareciendo Paco con los dos niveles a los que ha jugado. Lo mismo, ¿no? Alberto, que va por el 4, pues oye, el 1 es menor o igual a 4, el 2 es menor o igual a 4, el 3 es menor o igual a 4 y el 4 es menor o igual a 4. ¿Vale? Entonces nos está machando Alberto con todos los niveles, ¿no? Que ya ha jugado. Y ahora vamos a ver dentro de las non-X-Joins cómo es el tema de su rendimiento. ¿De acuerdo? Estos son aquellos que se vayan a preparar el examen, pues les recomiendo que este tipo de cosas las memoricen. Si el tipo que usemos de sintaxis, ¿vale? No afecta al rendimiento, es decir, a mí me da igual utilizar el join con el on que utilizar el where, ¿vale? Esto no mejora el rendimiento, o sea, estas dos sentencias van a tardar lo mismo. Pero lo que sí que mejora es el uso de alias. El uso de alias sí que puede mejorar el rendimiento. Hay casos en los que le puede hacer que le cueste menos. Entonces, en vez de utilizar la sentencia si los nombres no están repetidos, ¿vale? Si no hay nombres repetidos que estemos usando en la sentencia, no hay por qué usar alias, ¿vale? Porque no hay por qué determinar el nombre de manera específica. Pero si lo hacemos, primero, además de que es más fácil visualmente para entenderlo, y el que lo esté leyendo, el que tenga que mantener esto, adicionalmente puede mejorar el rendimiento. ¿De acuerdo? Porque él ya toma la decisión directamente. Entonces, en vez de tenerlo sin alias, pues oye, a jugadores le ponemos J, niveles de Castlevania N de niveles, y pues oye, J.nivel actual, N.nivel, y usamos los alias, y con esto, pues digamos que mejoramos el rendimiento. Hemos estado viendo las subconsultas y cómo podemos utilizarlas tanto en la cláusula select como en la cláusula from como en la cláusula where, y ahora vamos a ponerle nombre propio, ¿vale? A dos tipos. Digamos que tenemos las correlacionadas y las escalares. Las consultas correlacionadas son aquellas pues, en las que la subconsulta hace referencia a la sentencia principal, ¿no? Como hemos visto en el punto anterior, es cuando las enlazamos. Porque tiene sentido. Porque el resultado varía en función de lo que haya en la tabla principal. Entonces, este tipo de consultas que hemos visto son de este estilo, en el que seleccionamos de una tabla, pero luego sacamos información de la segunda y tenemos esa segunda enlazada con la primera. ¿No? Entonces, en este caso, pues la subconsulta correlacionada se ejecuta por cada una de las filas seleccionadas por la principal. Entonces, ¿cuándo tiene sentido esto? Pues cuando la subconsulta varía en función de los datos que hay dentro del registro de la consulta principal, ¿no? Como vimos anteriormente, cada empleado tiene un departamento concreto. Entonces, para irme a la tabla de departamentos, yo la tengo que enlazar porque en función del departamento que aparezca en la tabla principal, pues yo muestro uno u otro departamento. Aquí pues podemos ver un ejemplo diferente, ¿no? En este caso, pues si quisiéramos saber aquellos empleados que cobran por debajo de la media de su departamento, pues seleccionamos el empleado, seleccionamos el trabajo y luego lo que hacemos es, antes lo vamos a comparar contra su salario, y lo que vamos a hacer aquí es calcular
dentro de ese departamento cuál es el salario medio, y aquellos que sean menores a ese salario medio pues serán los que aparecerán en esta consulta. Vamos a verlo. Este es el ejemplo que estamos viendo en las transparencias, donde dice, oye, aquellos empleados que cobran por debajo de la media de sus departamentos. Ejecutamos la sentencia que hemos visto y ahí pues aquí estamos viendo aquellos que están por debajo de la media. Como hemos dicho, esto tiene sentido cuando depende de la consulta, de algún elemento de la consulta principal, el cálculo que queremos hacer en la secundaria. Entonces, este cálculo de la secundaria, que es la media por departamento, ¿de qué depende? Del departamento que tenga este empleado en concreto. Entonces, por eso es necesario enlazarlo por el número de departamento. Enlazo por el departamento. Cuando yo tengo ese departamento enlazado, pues le puedo hacer el cálculo. Como solo tengo los elementos de ese departamento, pues si fuera el departamento de ventas, pues tengo a toda esa gente de ventas, entonces yo puedo hacer el cálculo de la media y digo, oye, para cada uno de estos registros que se va calculando, primero hace este cálculo y entonces ya puede hacer la comparación. Si aquí estamos seleccionando a alguien de ventas, saca cuál es lo que en media se gana en ese departamento y si es menor, me lo obtienes. Para validar y ver más claro este resultado, podríamos tenerlo de la siguiente manera. Podríamos ponerlo en la select, ¿vale? Para hacer la comprobación. Entonces podríamos hacer select. De la tabla de empleado vamos a sacar todos los campos y yo aquí tengo esta consulta que me la llevo a la select. Yo digo aquí de la tabla empleado E. Bueno, aquí la hemos llamado, bueno, como han sido E1 y E2. Podemos usar los mismos alias, ¿de acuerdo? Usamos E1 para la principal y E2 para la secundaria. Entonces, si hacemos esto, ahora tenemos aquí la media de cada uno, de tal manera que podemos comprobar si efectivamente estábamos por debajo o no de la media en cada caso. Ahora vamos a pasar a ver las subconsultas escalares. ¿Qué son las subconsultas escalares? Pues aquellas que devuelven un único valor de una columna de un registro, ¿vale? Es decir, un valor único, no varios registros, no varias columnas. Una columna, un registro, un único valor. ¿Cómo funcionan? Vamos a ver ahora este ejemplo en el que lo que se nos solicita es obtener para cada empleado el total de trabajadores que se encuentran en su departamento. Entonces aquí podemos poner una subselect que solo tiene que devolver un valor por registro. Por cada uno de los empleados solo me tiene que devolver un número y ese número tiene que ser el total de trabajadores que se encuentran en su departamento. Vamos a ver cómo haríamos este ejemplo en el SQL Developer. Volvemos al SQL Developer y en estas consultas, pues que podemos hacer esa sentencia. Seleccionamos el nombre y luego yo aquí hago un conteo de la tabla de empleados seleccionando por el departamento. Digo, y el departamento de la principal, a la tabla de empleados principal es la E1, entonces le digo, me coges ese de número de departamento y me lo igualas contra esta segunda tabla. Entonces de esta segunda tabla de empleados, aquí ya tenemos seleccionados solo ese departamento. Pues si este primer registro tenía departamento 10, pues aquí tenemos todos los del departamento 10. Y lo que hacemos es aplicar un count, de tal manera que me está contando todos los que hay en ese departamento. Y esto lo va haciendo registro por registro. Vamos a ver el resultado. Aquí vemos cómo en el departamento de King hay 3 empleados, en el de Blake hay 6 empleados, en el de Clark hay 3, en el de Jones hay 5... Podemos ir viendo cómo hemos hecho el cálculo por cada uno de ellos, se ha ejecutado esa consulta escalar y con esa consulta escalar somos capaces, ¿no?, de sacar ese valor que nos han solicitado. Vamos ahora a regresar a las transparencias a ver 3 puntos muy importantes. Vamos a ver ahora 3 puntos muy importantes sobre las subconsultas escalares que aquellos que quieran presentarse a la certificación, por favor, deben de memorizarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a decir de las subconsultas escalares? Pues primero, dónde se pueden emplear, dónde no se pueden emplear y los retornos que tienen. Subconsultas escalares, ¿se pueden emplear dónde? Se pueden emplear dentro de las funciones de case y de code, se pueden dentro de la instrucción select, salvo, goodbye y connect by, cualquier cláusula where de una instrucción que sea de DML, en las cláusulas set de la instrucción update. Vamos a ver ahora dónde no se pueden emplear. ¿Dónde no se pueden emplear? Pues como valor por defecto de las columnas, como expresión para hash para clusters, en las cláusulas returning de las sentencias DML, como base de un índice basado en funciones, en las constraints de tipo check,
y en las cláusulas de group by. En todas estas casuísticas no podemos tener consultas escalares. Y luego, ¿cómo son los retornos de estas consultas escalares? Pues si la consulta devuelve 0 filas, el valor de la sentencia escalar será null. Y si la consulta devuelve más de una fila, se devolverá un error. En este capítulo hemos visto la cláusula using, luego hemos visto equijoin y non equijoin, comprobando que podemos cruzar tablas sin tener que utilizar la igualdad, y luego hemos visto detalles sobre las subconsultas correlacionadas y subconsultas escalares que son importantes para la certificación. Y con todo esto, mis queridos consultores, nos despedimos por hoy. Por favor, cuídense fuera. Y si te ha gustado el contenido, considera darle un like y suscribirte, que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Muchísimas gracias.